Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: Este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Buen Dios, qué glorioso pasaje. Te rogamos con el temor debido que tú purifiques estas palabras de un corazón de un pecador que habla a una multitud de oídos de pecadores. Tu palabra es pura, es luz, es verdad. Te rogamos, Dios, por tus lindas misericordias, que esta transmisión, esta comunicación, no sea alterada por mi corazón engañoso, ni por los oídos que quieren escuchar lo que quieren escuchar. Guíanos con el poder de tu Espíritu para la honra de tu Hijo en esta tarde. Amén. Estamos en el tiempo de la Navidad y es muy importante recalcar que este mundo fue impactado de muchas maneras por el nacimiento del Mesías. Claro que fue impactado. Los cielos proclamaron, se estremecieron para dar lugar a una estrella, apuntar el lugar del nacimiento del Mesías. Ángeles poderosos aparecieron en un campo de pastores y una hueste celestial para cantar y gritar y proclamar gloria a Dios en las alturas, porque ha nacido el Mesías en Belén de Judea. ¿Qué significa que Cristo vino a nacer en la tierra? ¿Qué significado tiene eso cuando la misma creación dio evidencia de que el cielo había bajado a la tierra, de que el Hijo de Dios había nacido de entre nosotros? Oh, qué gran obra de salvación. Oh, qué gran obra de revelación de Dios mismo haberse manifestado en su Hijo a través de ese nacimiento en Belén. Oh, no solo tuvo memoria de cada uno de nosotros, sino que en el cumplimiento de los tiempos se hizo persona, un bebé, apareció, se hizo
el invisible se hizo visible como uno de nosotros. El Verbo se hizo carne. Así que unámonos cada uno de nosotros en esta época, en la adoración, junto con los poderosos ángeles, juntos con los humildes pastores, junto con la hueste celestial, que todos adoraron al Rey, al Mesías, al ungido, al unigénito Hijo de Dios. Hoy vamos a ver 4 reflexiones sobre el significado de este glorioso nacimiento de nuestro Señor. 4 reflexiones acerca de Jesús haber nacido entre nosotros en la tierra aproximadamente 2000 años atrás. Vamos a ver en primer lugar su proceder. Cuando usted y yo somos introducidos a una persona o encontramos a una persona y queremos conectar con esa persona, una de las primeras cosas que debemos hacer y usualmente hacemos es preguntar por su nombre. ¿Cómo te llamas? Y te presentas por cortesía también. Mi nombre es tal. ¿Cómo te llamas tú? Y otra de las características que se envuelven normalmente en ese tipo de conversación es: ¿y de dónde eres? ¿Cuál es tu lugar? ¿De dónde procedes? Y eso es precisamente lo que vamos a descubrir en este momento. ¿Quién es este Verbo? La palabra dice: y aquel Verbo fue hecho carne. ¿Quién es este Verbo? Esta asombrosa descripción que encontramos en la palabra, hablando acerca del Verbo y hablando de su proceder. ¿De dónde viene? ¿De dónde viene este Verbo? Y claramente en el prólogo de Juan, el evangelista Juan se dirige al primer versículo del capítulo 1, refiriéndose al Verbo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. El que estaba en el principio, hablando de las cosas que siempre han existido, el Verbo está incluido en esa siempre existencia. El que estaba con Dios en una forma esencial es aparte de Dios, pero es Dios mismo, diciendo: y este Verbo era Dios, el siempre existente que compone parte de la esencia de Dios, es Dios mismo. Así como el Padre es Dios, el Espíritu es Dios, el Verbo, quien es el Hijo de Dios, es Dios. Y de este habla de una manera muy sorprendente para que tú y yo podamos entenderlo. Todo lo que dice en el versículo 1 de Juan capítulo 1 es algo que para nosotros poderlo procesar es bien difícil, porque ninguno de nosotros le hemos visto, ninguno de nosotros le hemos oído, tocado. Pero cuando bajamos al versículo 3, dice: todas las cosas por Él fueron hechas. Empezamos a entender su proceder. Empezamos a entender su nombre, pero empezamos a entender su proceder.
Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, dando una énfasis, declaración que este verbo es el creador de todas las cosas, que por Él fueron hechas, y para no quedar sin ninguna duda, sin Él nada de lo que nosotros vemos, tocamos, oímos, todo en la creación, nada sería si no había sido hecho por Él. Él es el creador. Entonces empezamos a relacionarnos por medio de esa creación, entendiendo su poder, su autoridad, su sabiduría. Si este hombre, su proceder es que Él es el creador, si este hombre tiene algo que ver con el principio, entonces este hombre tiene un proceder muy glorioso, muy maravilloso, como el verbo creador de todas las cosas, el que dijo en el principio sea la luz, y la luz fue hecha, se hizo carne, vino a vivir como uno de nosotros. El verbo, quien es Dios mismo en la persona de su Hijo, toma naturaleza de ser humano, de uno de nosotros, se vistió con el cuerpo que Él mismo había creado en el principio. Esto es el asombro, que Él mismo es Dios, y aunque no puede ser desligado de Dios, se hizo humano. Y eso es para que revienten nuestras cabezas con tratar de procesar eso, con mentes finitas, tratar de procesar lo infinito. O sea, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, como dice Pablo en Filipenses capítulo 2. Así que, ¿qué es lo que vemos en la Navidad? El niño de la Navidad es Dios mismo, quien acaba de tomar forma de hombre, forma humana. El plenamente Dios, con relación a Dios, ya que Él tiene una relación eterna como hijo de Dios hacia el Padre, con la misma voluntad de Dios, se viste de hombre. Dios todo sabio, Dios todopoderoso, y ahora un ser humano, plenamente humano, sin dejar de ser Dios, con todas las necesidades y emociones que tenemos cada uno de nosotros. Sin embargo, Él es Dios, el siempre existente, tomó un cuerpo con capacidad de morir. El omnipresente, que puede estar en todas partes, en todo momento, ahora tiene un cuerpo que solamente puede estar en un lugar a la vez. El todopoderoso, que puede hacer todas las cosas, se somete al cuidado de unos padres terrenales. José y María, ordinarios humanos, criando al Hijo de Dios. ¿Se imagina eso? El Verbo es un ser puro y eterno que se ha hecho carne. Ese es el mensaje de Juan, que Jesús no es un hombre meramente creado,
sino que es Dios en carne humana. El invisible se hizo visible. Entender a Jesucristo acerca de la esencia y la naturaleza es una de las doctrinas más importantes de la fe cristiana. Esto que estamos hablando en este día, hermano, hermana, es para que lo estemos saboreando todos los días de nuestra vida. Este es nuestro Salvador. Y por esta razón que estamos explicando, es muy importante que nosotros lo enfaticemos en nuestra presentación del Evangelio. Entendiendo según lo revelado que el preexistente Hijo de Dios, quien procede del Padre, se debe saber, se debe entender y se debe de proclamar para que cada uno crea y escape del infierno y entre al cielo, que Jesús es Dios. En relación preexistente con el Padre y el Espíritu. Este es el propósito de Juan, escribir en el capítulo 20, versículo 31, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Es necesario creer que Él es el Mesías, pero es necesario creer que Él es el Hijo de Dios y que Él ha dado a conocer todas sus credenciales por medio de evidencias concretas, señales, milagros, cosas muy asombrosas para que nosotros podamos decir verdaderamente, como lo dijo el soldado al pie de la cruz, este es el Hijo de Dios. Y que para que creyendo tengáis vida en su nombre. Esto es creer en quién es Él, su persona, por eso hablamos del nombre. Esto es creer de dónde viene Él, por eso Jesucristo es enfático, que Él viene del cielo, que Él es enviado del Padre. Eso lo vemos al estar estudiando el libro de Juan una y otra vez. Por eso es importante entender que Jesús se revela a través de un nombre y se revela de su proceder. Él no apareció aquí de la nada. Se escribieron 39 libros por un periodo de más de 1000 años, cubriendo una historia de cerca de 4000 años, para que tengamos usted y yo evidencia concreta, sólida, para que cuando apareciera la estrella de Belén, cuando apareciera todos estos acontecimientos que llevaron a José y a María en ese pesebre a nacer el Mesías, nosotros tuviéramos confianza de acercarnos. Verdaderamente ha nacido el Mesías, verdaderamente ha nacido el Hijo de Dios, y podemos estar tranquilos que Dios ha dado todas las evidencias para sellarlo concretamente. Y que esta persona, quien procede del Padre, tomó forma de hombre para venir a ser el Cristo, el Salvador, el ungido, el Rey. Esta es su obra. De esto está hablando acerca de su obra. ¿Qué es lo que vino a hacer Jesucristo aquí en la tierra? Tomando forma de siervo hasta su muerte. Y esta muerte significativa, pues es para sustituir a aquellos que son redimidos por la sangre del Hijo de Dios. La única forma de salvación es
creyendo en Él, en quién es. No meramente si existió o no existió, es quién es Él. ¿Es el Hijo de Dios o no es el Hijo de Dios? Y creyendo en su obra redentora, de verdad se subió a esa cruz para pagar por mis pecados. ¿De verdad hizo eso por mí? ¿De verdad Dios tuvo memoria de mí y tuvo que visiblemente hacer padecer a su Hijo en la cruz del Calvario? Hermanos, podemos estar escuchando un evangelio auténtico, y me refiero a un evangelio que no es imitación, a un evangelio verdadero. Podemos estar poniendo nuestros oídos bajo mensajes y sermones que verdaderamente expandan y enseñen el verdadero evangelio, y a la misma vez estar aceptando un evangelio impostor, un evangelio imitador, un evangelio falso, que es el caso de los Gálatas. Por eso es necesario, hermanos, que pongamos atención a lo que dice la palabra de Dios, que el proceder del Verbo en relación al Padre indica que Él es Dios, que Él es Señor, que Él gobierna, que Él domina, que en Él está, todas las cosas han sido asignadas a Él. Él tiene toda autoridad. Ahora veamos la validación del Verbo, su validación, y lo vemos rápido en los versículos 14 en adelante hasta el 16. Y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. La Navidad es el Hijo de Dios hecho carne, hecho un ser humano, y le aplauden aquellos que se unen en las huestes celestiales, a los pastores del campo, los hombres que vinieron del oriente, los hombres sabios. Vimos su gloria, dice Juan, y dice Juan el Bautista que dio testimonio de él. Juan el apóstol representando a los discípulos, y Juan el Bautista representando a los profetas que profetizaron acerca de su venida. Juan el Bautista sería el mayor entre los nacidos de mujer para anunciar y dar testimonio que este es el Cristo, el Cordero de Dios. ¡Qué privilegio! Pensemos en eso, hermanos, que ese privilegio se nos ha dado a cada uno de nosotros en la gran comisión, que vayamos a las naciones, a los diferentes grupos étnicos, y que discipulemos todas estas cosas que Dios nos ha mandado, y que bauticemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando Jesucristo estaba aquí en la tierra, caminando en su cuerpo de carne, se enfrentaba con ángeles caídos,
demonios y los silenciaba cada vez que ellos se referían a Cristo como el Altísimo Dios. Ustedes, ángeles caídos, no tienen ese privilegio. No es para ustedes. Eso es muy importante porque Dios nos ha dado ese privilegio a su iglesia. Se lo dio a Juan el Bautista para que lo anunciara bien claro y nos los ha dado por medio de los apóstoles y todos los que siguieron después de los apóstoles para anunciar a Jesucristo como el Señor, como el Cristo, como el Mesías, como el Hijo del Altísimo, como el Altísimo Dios. Juan en la primera carta menciona acerca de su experiencia de haber vivido con Jesús, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al Verbo de vida. Está hablando de su experiencia. Ellos vivieron, estos discípulos, aproximadamente 3 años y medio con nuestro Señor Jesucristo. Hay una experiencia ahí invaluable. La iglesia se levantó con esta certeza y miles dieron sus vidas porque le vieron y le oyeron, y otros porque vieron y oyeron de parte de los apóstoles. Esa es la realidad del Evangelio, es la realidad del nacimiento. El Verbo no solo tomó la naturaleza de hombre, sino que habitó entre nosotros, Dios con nosotros, Emmanuel. Este es el entusiasmo de la Navidad. El mundo ya lo cambió y no se me hace raro, pues el mundo no le conoce, pero la iglesia del Señor cambiar este entusiasmo, esta gran celebración del Jesús haber nacido entre los hombres por un mito de un hombre mágico que se mete en una chimenea. No, iglesia, no cambiemos la realidad histórica, verídica, comprobada, validada por la sangre de muchos fieles que fueron a la hoguera, que fueron decapitados, que fueron echados a los leones y quemados completamente por seguir a un verdadero Cristo, a uno que habían conocido como el unigénito Hijo de Dios, a uno que habían visto, que lo habían tocado, que le habían oído y que verdaderamente de él mana toda gracia y toda verdad. Esto inspiró a muchos para dar sus vidas por Jesucristo. Cristo Jesús estuvo en esta tierra y gente como usted y como yo le vieron, le observaron, pudieron apreciarle, pudieron ser asombrados cuando vieron su gloria, su gracia, su verdad, y aseguraron que el testimonio que él daba constantemente era congruente en todas las maneras, y en medio de ellos sabían que había uno muy especial, el unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. Para estos discípulos, hablar del Señor era lo máximo, era lo más glorioso. Así sea con cada uno de nosotros, hablar de Cristo, que sea lo más maravilloso, lo máximo de nuestras
de nuestras fiestas en estos días, de nuestra vida. Sea el nombre de Jesucristo exaltado, sea el nombre de Jesucristo elevado, confesado, proclamado. Celebremos la Navidad con el entusiasmo del gran asombro de un niño cuando observa algo mágico y se queda completamente paralizado. Considera que a pesar de todo lo que ha sucedido en este año, Dios no solo miró, Dios no solo tuvo memoria de nosotros, no solo se recordó de ti y de mí, sino que hace 2000 años aproximadamente nos visitó, se hizo hombre para estar entre nosotros. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres, dijo el ángel, y la multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios con los pastores de Belén en Judea. Jesucristo fue validado para que tu fe y la mía fuera basada en algo real, algo sostenible, para que fuera roca y no resbaladizo. Tercero, veamos su superioridad, la supremacía del Verbo, su superioridad. Versículo 17, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. El niño de la Navidad es el amado de Dios, es el príncipe de paz. Es el unigénito verdadero Hijo de Dios y por ende supremo a todos, supremo. Moisés como hombre le fue dada la ley para que veamos nuestra incapacidad de llegar a Dios. Cristo como hombre viene a cumplirla al pie de la letra, con gracia y con verdad. El primer hombre, nuestro padre, nuestro abuelo, tatarabuelo, muchas veces, fue Adán. Él quedó condenado con la ley y todos nosotros juntamente con él. El segundo hombre, Jesús, cumplió la ley, reconciliando a sí mismo al primer hombre, Adán, con Dios. Esto es gracia y esto es verdad. Y todos los redimidos juntamente con Él. Tanto aceptamos la desgracia y la miseria del pecado que vemos todos los días en nuestra vida, porque lo vemos como si fuera una lluvia que comienza con Adán y continúa a lo largo de la historia y experimentamos esa lluvia de condenación, de corrupción, de miseria, de desgracia, y lo aceptamos. Incluso la muerte lo aceptamos. También aceptemos la gracia y la verdad de ser declarados justos para con Dios por medio de Jesús, ya que eso fue lo que Jesús logró. Nuestro primer Padre nos representa y recibimos de Él toda
la corrupción. Recibimos de Él nuestros impulsos a pecar, nuestro sentido de codiciar, de hacer envidia. Todo lo recibimos de Él. El segundo hombre ganó toda superioridad. Reconcilió al primer hombre y reconcilió a todos aquellos que creen en su nombre, de tal manera que Dios está completamente satisfecho contigo y conmigo por lo que hizo Jesús. Esa declaración no es fácil de procesar, pero es una realidad sólida, porque no depende de ti, no depende de mí, depende de la vida de Jesús. Jesús está satisfecho por lo que hizo Cristo. Eso es gracia para nosotros. Eso es gracia, porque lo único que merecemos es la muerte y la muerte eterna. Dios está satisfecho por lo que hizo Cristo. Esto es gracia sobre gracia, porque Dios no nos dejó, tuvo memoria de nosotros, rescatados completamente por la gracia de Dios. Esto es un regalo que debe de impulsarnos a celebrarlo todo el año. Y verdad, porque no nos ha dado a conocer solamente algunas cosas, sino que nos ha dado a conocer la realidad, la verdad tanto como es. Tenemos un corazón engañoso, vivimos en un mundo de engaños. El Dios de este siglo, Satanás, es padre de mentiras. Pero solo Jesús nos da a conocer la realidad, que es la verdad. Y esta es la verdad que desagrada al mundo. El mundo entero es juzgado por esta relación que tiene con Jesucristo. Juan 3:17, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Por esto es el supremo. Y esta es la verdad que nos hace libre. Cristo tiene toda la supremacía. Él es superior. Y eso significa que Él es Señor. Y si Él es Señor y nosotros creemos en Él, nos sometemos a Él, estamos en la presencia de su rostro, estamos delante de Él, nos sometemos a Él, buscamos entender cuál es su voluntad para someternos a Él. Como decíamos el viernes en el estudio de Santiago, hacemos planes y ni siquiera pensamos en Él. O decimos que Él es Señor en todas las partes de nuestra vida. Buscamos que Él verdaderamente sea el que esté dirigiendo nuestras vidas. Si es Señor, pues que sea Señor de mi vida. Si Él es Señor, rindámonos a Él y sometámonos a Él y vivamos para la gloria de Él. Cuarto, veamos la exclusividad del verbo. Su exclusividad, versículo 18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. La realidad es que nadie ha visto a Dios. Moisés quiso verlo, pero no pudo.
La realidad es que solo el Hijo ha visto a Dios, el Padre, y solo el Hijo lo revela. Solo el Hijo lo explica. Solo el Hijo lo da a conocer. La realidad es que el pesebre y la cruz son inseparables. Cristo vino a nacer humildemente y vino a morir humillado en la cruz por nosotros. El inocente de Dios tomó la vergüenza que nos aferra, la vergüenza de nuestro pecado, y la puso sobre su cuerpo. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. La gloria del nacimiento está conectada a la cruz del Calvario. Pero ahora veamos por qué dentro de tanta tristeza y el dolor por estar compungidos por el pecado que está arraigado en nuestros corazones, conozcamos que la noche que Jesucristo fue arrestado, maltratado, mal juzgado, para ser crucificado, Él llevó estas palabras en oración a su Padre. En el capítulo 17 de Juan. Les pido por favor que vayan a ese capítulo 17 de Juan, el versículo 13, para que oigan estas palabras y puedan leerlo por sí mismos. Pero ahora voy a ti, el Hijo va al Padre. Y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo completo en sí mismos. Versículo 14, yo les he dado tu palabra y el mundo los ha odiado, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos. El Hijo orando al Padre. Santifícalos. Refiriéndose a los apóstoles y a todos los que van a creer después de ellos. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Qué hermosa oración hace el Hijo al Padre intercediendo por ti y por mí. Su palabra es la que nos ayuda a continuar nuestras vidas dedicadas a Dios. Su palabra es la que nos ayuda a sacar las mentiras que minan nuestra mente. Su palabra nos anima, nos da paz, nos da gozo. Sin su palabra no podemos vivir una vida para Él, una vida santa. Sin su palabra no podemos ser luz ni sal y estamos viviendo sin luz y sin esperanza. Es porque no estamos conociendo la realidad, la verdad que viene en su palabra, la cual es la que nos santifica. Lejos de mitos y lejos de miedo de celebrar o no la Navidad, lo importante es que podamos ser cada uno de nosotros atraídos, cautivados por el poder de la palabra, por esta oración que hizo nuestro Señor Jesucristo hacia su Padre,
intercediendo por nosotros para que seamos separados, santificados en esa verdad. Tu palabra es verdad. Te pregunto a ti, ¿qué tan importante es la palabra para ti? ¿La deseas como pan? ¿La deseas como que no puedes vivir sin ella? ¿O simplemente se te hace igual? Simplemente no te interesa. Para Jesucristo era de suprema importancia. Cuando fue tentado, dijo, escrito está, no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Para los apóstoles era de gran importancia. Todo lo que hacían era predicarla, arriesgando sus propias vidas para enseñarla. Solamente el Hijo da a conocer al Padre. Eso es exclusivo, pero no es místico. Dios lo tiene aquí escrito para que usted y yo le conozcamos. Conozca su palabra. Enamórese de estas letras, de querer conocer al Salvador del mundo, al Mesías, al Hijo de Dios, no por un cuento que le contaron, sino por lo que está escrito aquí, por la veracidad y la historia que tiene esta palabra para que llegue a su casa. Hay mucho entrelazado aquí, hermano. Hay una inversión innumerable, preciosa, para que usted y yo podamos ser instruidos por esta su palabra. ¿Eres amador de la verdad? ¿Hablas la verdad? ¿Conoces la verdad? Deja que su palabra esté guiando tu lengua, tu modo de hablar. ¿Estás dispuesto a ser odiado por la exclusividad de esta palabra? Oh, quiero hacer esta afirmación para aquellos que no están seguros de Cristo Jesús y su mensaje exclusivo. Esto cambia todo. Al joven rico le costaría todas sus posesiones. A otros les costaría dejar a padre, madre, hermanos, por amor a Cristo, para seguirlo a Él. ¿Estás dispuesto a seguirlo a Él? ¿Estás dispuesto a conocerlo por medio de su palabra? Pero para los que están convencidos de esta realidad, es mi gozo decirles, ánimos en el gozo del Señor. Estas palabras de Cristo, su testimonio, la realidad de que vino y estuvo entre nosotros y fue maltratado, avergonzado en una cruz, es poderoso testimonio para nosotros. Oh, la exclusividad de Cristo no es difícil de entender, no, es difícil de aceptar. Es solo Cristo el camino, solo Cristo la verdad y solo Cristo la vida. Solamente Él da a conocer al Padre. Solamente por lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario, tenemos acceso a su trono de gracia
para decirle, Abba, Padre. El mundo necesita a Cristo. Y Cristo nos ha dejado aquí, a ti, a mí, con un poderoso mensaje de salvación. Hermanos, estamos en una gran misión. El mundo necesita que enfoquemos nosotros en esta misión que nos ha dado. Necesita ver cómo se aman los hermanos unos a otros, cómo es que participan en las mismas cosas como si tuvieran una sola mente. La señal se cumplió. Los pastores de Belén llegaron y vieron al niño envuelto en pañales, acostado sobre el pesebre. Detrás de toda esta humildad está lo glorioso del nacimiento. La multitud de ángeles, huestes celestiales que le aparecieron a los pastores para dar gloria a Dios en las alturas y anunciar a los hombres nuevas de gran gozo. En la ciudad de David ha nacido el Salvador, Cristo el Señor. El asombro, la validación, la supremacía y la exclusividad del Verbo esté con nosotros estos días de fiesta y todos los días del año, para que seamos santificados por esta su palabra, para proclamar a este Cristo, el Hijo de Dios, el verdadero y único que da a conocer al Padre. Oremos. Gracias en esta hora te damos por esta tu palabra. Gracias, Dios, que nos has bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestes. Dios, te ruego por aquellos corazones que no se han rendido delante de ti. Que en esta hora, Dios, este mensaje quebrante su corazón, que los lleve a la bancarrota espiritual y puedan conocer lo que es tener hambre y sed de justicia. Obra en cada hermano y hermana en esta hora para que seamos alentados al conocimiento de este glorioso nacimiento y podamos celebrarlo con gran alegría. Gracias, Cristo. Gracias. En Él oramos.